grado 1 y es mónico, ustedes van a aplicar regla de Ruffini para hacer la división. Yo lo voy a pensar de la siguiente manera. Yo lo que quiero hacer es esta división. El polinomio que ya escribí dividido menos 2x más 4. A mí lo que me complica del divisor para no poder aplicar la regla de Ruffini es ese menos 2 que menciona. Entonces lo voy a sacar de factor común. En el divisor lo voy a sacar de factor común. Mientras yo escribo, ¿se dan cuenta lo que queda si saco de factor común ese menos 2? X más 2. Lo escribimos. El primer término es menos 2x. Si yo saco el menos 2, sobraría la x. Ese está visible. El otro elemento, como estoy sacando un factor negativo, tengo que aplicar regla de signo. Y si no, lo que hago, cuando termino de extraer, me imagino la distributiva de vuelta a ver si vuelvo al original. Si es x más 2, que está bueno el ejemplo para verificarlo, y yo hago la distributiva, ¿vuelvo al divisor original? No. Menos 2 tiene que ser. Ahí me doy cuenta por regla de signo, porque puede pasar que acá es menos 2. Entonces de esa manera verifico de forma rápida. Bueno, este proceso me permite ahora este menos 2, porque la división con el producto es conmutativo y asociativo, todo el polinomio de arriba, a cada término, por propiedad distributiva, dividirlo por menos 2. Y justo da entero, da lindo encima los coeficientes. No importa si no da lindo y da fracciones, de última arrastro las fracciones. Pero lo bueno es que abajo, como un nuevo divisor, me queda solamente x menos 2. Entonces ese x menos 2 nuevo, que va a ser el nuevo divisor, es de grado 1, porque eso no cambió con el factor común, y además es mónico o reducido, porque son sinónimos las palabras. ¿Entienden lo que hice hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno, eso me permite distribuir este menos 2, que ya no lo voy a escribir, y ahora se va a modificar el polinomio que está en el numerador. ¿Y cómo quedará ese polinomio? Si a cada término tengo que dividir por menos 2. Quedaría x al cubo ¿Sí? menos X cuadrado. x al cuadrado. Ahí sería más, por regla de signo, x al cuadrado. Después sería Más 8 dividido menos 2 Menos 4. X menos Y 4. menos 4 de vuelta. y menos 4. Tengo polinomios nuevos ahora, ¿sí? No los puedo seguir llamando P y Q, pero esto me permite hacer la regla de Ruffini. Para aplicar la regla de Ruffini, obviamente como lo voy a hacer para una división, se tiene que cumplir el tema de los grados, que el dividendo tiene que ser más grande o igual que el divisor no puede ser el nulo, y la nueva condición que escribimos con respecto al grado y el coeficiente principal. Cuando voy a aplicar esa regla, tengo que hacer lo mismo que hacía en el algoritmo. El dividendo debe estar ordenado, siempre de mayor a menor, y completo. En este caso está ordenado y completo. Entonces voy a pasar a copiar solamente los coeficientes. Recuerden que mi nuevo dividendo es el que me quedó acá arriba. Sería 1 para la x cubo, 1 para la x cuadrado, menos 4 para la x y menos 4 como término independiente. Cuando formo la tabla, en la parte izquierda inferior, yo voy a escribir el valor que acompaña al divisor. Solamente el valor numérico, lo que sería el término independiente. Pero esta expresión x menos 2, ¿no le recuerda alguna expresión que vimos antes en las parábolas? Que no tiene que ser igual a 0. No tiene que ser igual a 0, eso sí, para hacer la operación, pero en la parábola es x menos 2. Es una raíz. Podría ser una raíz, ¿no? Porque cuando yo haga la operación, para que sea una raíz, ¿Es un término?
Si yo ¿Es pudiera una de las graficar... posibles raíces? ¿Cómo? ¿Es una de las posibles raíces? Es una de las posibles raíces. O sea, nosotros llamamos posibles raíces porque en realidad no sé si es raíz o no. Si yo pudiera hacer la gráfica, pues nosotros no podemos hacer la del polinomio original. Para que sea raíz ese número, cuando yo analizo el eje X, la curva tiene que cortar en el eje X para que sea raíz. Recuerden que en la parábola, por ejemplo, si yo lo graficaba, una parábola cualquiera, estos puntitos acá, que marcó con el lápiz, eran raíces porque la curva cortaba el eje X. Bueno, acá tiene que pasar lo mismo. Para que la curva corte el eje X, ¿cuánto vale en el eje vertical? En cualquiera de esos dos puntos. 0. Tiene que valer 0. 0. Si yo logro que valga 0 el polinomio original, yo sé que ese número que acompaña a la X va a ser raíz. Si no lo acompaña, va a ser un número cualquiera. Entonces, muchas veces, más para el método que vamos a ver hoy en la otra pantalla, pero para la división también se hace, antes de hacer regla de Ruffini, con este factor que está dividiendo, se aplica un teorema que se llama teorema del resto. El teorema del resto me dice que si ese número que acompaña a la X es realmente una raíz del polinomio, o sea, es un valor en el eje X donde la curva lo corta, el resto de la división da 0, y eso sale solamente de evaluarlo al polinomio. Porque si en el eje vertical vale 0, cuando corta el eje horizontal, si yo evalúo ese número en todas las X del polinomio, el resultado tiene que ser 0. Porque si no, quiere decir que está por arriba o por abajo del eje X. Entonces, muchas veces, antes de hacer esta regla de Ruffini, nosotros lo vamos a hacer después porque ya lo ordenamos así, pero se puede hacer primero ese teorema, que es evaluar en cada una de estas X el número que puede ser raíz. Si ese resultado da 0, el número es raíz, y si no da 0, no es raíz, es la conclusión. ¿Para qué me va a servir eso? Para factorizar después, cuando me pida factorizar. Profe, una pregunta. Sí, decime. Te escucho. La pregunta era, ¿por qué al sacarle factor común al divisor, también se lo dividió por -2 al dividendo? Porque los dos elementos están dividiendo. Entonces yo puedo dividir primero por -2 para distribuirlo acá arriba y después dividir por el otro factor para llevarlo a este formato, donde el divisor ahora es mónico y puedo aplicar la regla de Ruffini. Todo eso es para evitar hacer el algoritmo de la división que hicieron como tarea o que hicimos la clase pasada en pantalla, porque este proceso es más sencillo. Como siempre, yo voy a poder hacer la regla de Ruffini cuando el divisor es de grado 1 y mónico. Siempre la expresión del divisor va a ser x menos un valor cualquiera, que lo puedo llamar, por ejemplo, x0. Ese x0 sería la posible raíz del polinomio. Pero recuerden que siempre la expresión es x menos un valor, haciendo referencia a lo que vimos en parábola. Entonces, si siempre es x menos el valor que yo puedo analizar, ¿cuál va a ser el número que voy a poner acá en la regla de Ruffini? ¿Será el -2 que aparece ahí? Sería 2. El inverso. Sería el 2. Siempre va a ser el opuesto del que aparezca. Entonces, en este caso es 2 positivo. Bueno, la regla de Ruffini me dice, vos copias los coeficientes, siempre del mayor grado al de menor grado, al término independiente. Tiene que estar completo. Si me falta algún término intermedio, lo completo con coeficiente nulo. Escribo la posible raíz, que es el número que acompaña a la X cambiado de signo. Y ahora el primer paso es bajar el primer elemento. El primer elemento que voy a marcar acá con el lápiz no se le hace ninguna operación, que es el coeficiente principal. Y después lo que yo tengo que hacer es siempre multiplicar cruzado. O sea, este 2 de la raíz lo voy a multiplicar por lo que es el resultado, acá abajo. Y lo voy copiando en la siguiente columna. O sea, ahí lo voy a tener que copiar abajo del otro 1. Siempre la operación que va a haber con el elemento de arriba es una suma. O sea, cuando yo hago 2 por 1, abajo del otro 1 iría un 2.
Yo digo suma, pero después por regla de signo puede ser que termine sumando o restando el elemento de arriba. En este caso me quedó una suma, porque este 2 que obtuve, de hacer 2 por 1, le sumo el 1 de arriba, y me da 3. ¿Se imaginan cuál es el próximo paso? Multiplicarlo. 2 por 3. 2 por 3. Eso me daría 6. Lo pongo en la siguiente columna. Le voy a sumar el menos 4 y lo termino restando. Me queda 2, ¿no? Porque queda 6 menos 4. Profe, me perdí. Sí, decime. Lo que haces con el 2 para que te quede el 3. En esa partecita. Le sumo siempre el elemento de arriba. Pasa que si el de arriba o el que yo tengo abajo tienen signos opuestos, termino restando. Es Ahora de sí. este 2 más el 1 que está acá arriba, donde está el cursor. Profe, consulta. Sí, sí. Como termina quedándote con resto cero, lo que se hacía era, el resultado final era una x cuadrada, o sea, lo que haces es reducir un nivel de la Claro, potencia más alta, entonces queda una x cuadrada más 3x más 2, que sería el término independiente. claro. Eso va a pasar siempre en Ruffini, porque siempre en Ruffini el divisor es de grado 1. Entonces le va bajando de a un grado a medida que yo lo aplico. ¿Ven por qué dice el compañero grado de resto 0? Porque yo ahora hago 2 por el último 2, me da 4. Lo pongo en la última columna. Siempre es una suma, pero después por regla de signos, fíjense que me queda el 4 de abajo más el menos 4 de arriba. Este me da 0. Siempre es una suma, ahí lo puse. Pero después tienen que respetar regla de signo. El último elemento, el que está debajo del término independiente, lo vamos a aislar. Ese elemento que está ahí, de una forma más sencilla, más práctica, que hicimos los cálculos, es el mismo resto que si yo subo, en lo que me dijeron ustedes, en lo que hicieron de tarea. Es este resto de acá. O sea que si este resto acá me había dado 40, ahí abajo al último tuvo que haber dado 40 también, el mismo número. Los otros coeficientes que me quedaron de Ruffini, ahora cuando bajen, van a ver que son los que están acá, del cociente, lo que no separé. 1x cuadrado más 3x más 2. O sea, 1, 3, 2 los coeficientes, que son los que están acá abajo. Entonces, el último elemento acá es el resto de la división. Y lo que me quedó antes es el cociente. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué creen que es más sencillo de las dos clases? Y Ruffini. El método Ruffini. Hacer el método de Ruffini, ¿sí? Por eso lo que vamos a ver ahora, porque todo esto lo hacemos para una aplicación que es factorizar el polinomio. Yo tengo un polinomio de orden superior, que va a ser 3, 4. No puedo aplicar ecuación resolvente como la parábola y necesito factorizarlo. Entonces, por eso vamos a ver este método que viene en la otra pantalla, que es un conjunto de cuatro pasos. Yo lo podría hacer con el algoritmo de la división, porque ustedes si leen o ven los videos van a ver que se puede hacer. Pero imagínense este polinomio que de grado 3, yo tengo que encontrar 3 raíces. Tendría que hacer 3 veces el algoritmo. Con lo que llevó de tiempo de la clase pasada para hacerlo una vez, multiplíquenlo por 3. No es operativo. Por eso solamente vamos a aprender a factorizar aplicando lo que es regla de Ruffini y todo lo asociado. Esto que escribí acá, como dijo el compañero, lo puedo hacer porque el resto dio 0. Sí, si no te da 0 de resto, tenés que probar con otro número, porque no es el dividendo perfecto. Bien, para la factorización tendría que probar para otro número, pero para la división tendría que escribirlo como lo escribí en la clase pasada, que tenía que sumar el resto más dividido el cociente. Perdón, el resto dividido el divisor, para dar la respuesta de la división. En este caso, como el resto da 0, la división exacta, el resultado de la división es sinceramente el cociente, nada más. Como mi resto dio 0, esta división de acá arriba, yo directamente lo que voy a decir es que es un polinomio de un orden menor, como era de grado 3, va a ser de orden 2, que es los coeficientes que me quedaron sacando el último elemento, que es el resto. No importa si el último elemento es 0 o no, ese siempre va a ser el resto de la división. Lo que me queda, de forma ordenada, sería el 1, que es 1x cuadrado, porque comencé con x cubo, más
3x más 2. Bueno, esto que está acá lo puedo escribir porque me dio resto 0. Fíjense después en lo que vimos en la clase pasada que si no daba resto 0, yo tenía que sumar un término más, que era el Rx dividido el divisor, que eso lo habíamos deducido de la verificación de la división, como hacíamos antes con números enteros. Como el resto da 0 en este caso, esto se va. Entonces me queda esta expresión, la más sencilla. Esto es cuando yo hablo de división a secas, nada más que dividir. Para factorizar, como dice el compañero, siempre tengo que buscar que el resto dé 0. Bueno, esta sería la respuesta. Esto que está acá es exactamente lo mismo que obtendríamos arriba con el algoritmo, solo que en una forma más sencilla. Es el mismo caso. Fíjense que es el mismo polinomio, solamente que yo puedo hacer dos caminos con lo que aprendimos la clase pasada y con lo que vimos hasta ahora. O puedo hacer una división solamente entre dos polinomios, o puedo factorizar un polinomio. Lo que hicimos en la pantalla anterior era hacer la división. Yo ahora no quiero la división. Yo lo que quiero es factorizarlo. Para factorizarlo, no importa qué polinomio tenga, recuerden que siempre lo que hago como primer paso en este tema es ordenarlo. Cuando digo ordenarlo, para nosotros siempre es de mayor a menor. Entonces me va a quedar menos 2x al cubo, menos 2x cuadrado, más 8x, más 8. Siempre voy a extraer tres elementos. El coeficiente principal, que lo marco en rojo, el término independiente, o sea, el primero y el último, y algo más que es el grado del polinomio, que es el mayor exponente. El grado del polinomio me decía algo con respecto a las soluciones, si era una ecuación, y si era un polinomio que voy a factorizar, me decía algo con respecto a las raíces. Que el grado sea 3 implica que como máximo... Tres resultados. Bien, tenemos 3 raíces reales. Si yo trabajaría en... La x es mi variable, ¿no? Es lo que puede variar en el ejercicio y en función de eso varía el resultado de la p. Pero la variable en sí, la independiente, es la x. Como esa variable nosotros siempre la trabajamos en números reales acá, yo tengo que poner que como máximo voy a obtener 3 resultados. ¿Por qué ponemos como máximo? Puede ser que esos números se repitan. Entonces pensamos que es uno solo, pero en realidad se repitió 3 veces, tendría 3 veces el mismo número real. O puede ser que esos números sean de otro conjunto. Vimos otro conjunto más grande que los números reales. Sí, el imaginario. Los imaginarios. Los complejos. Los complejos, ¿sí? Decimos complejos porque el complejo se forma con una parte real y una imaginaria. Entonces la imaginaria sería una componente. Si yo trabajaría en variable compleja, o sea, si yo permito que la x sea compleja, que es lo que va a pasar en un futuro, yo acá no pongo máximo, porque yo voy a decir que ese grado 3 me da exactamente la cantidad de raíces. No importa si se repiten, no importa si son reales o complejas. Nosotros acá por simplicidad lo hacemos con reales, por eso ponemos máximo, porque si es alguna compleja, no lo escribimos. Lo factorizamos hasta donde llegamos con números reales. Y esa es la justificación de máximo. Después, yo le podía asignar un parámetro, o sea, una letra, al coeficiente principal, que como es el primero, se le asigna la primera letra, que va a ser A. En orden decreciente, yo iba completando con las siguientes letras del abecedario. Entonces, ¿qué letra le tocará al 8, al término independiente? ¿A cuál de los dos? D, Al sería. que está en azul. La La de 2. La D, ¿no? O sea, a diferencia de las parábolas que siempre eran de grado 2, yo tenía el A, el B y el C. Acá cuando voy a hacer esto, el último depende del grado del polinomio. Acá se llama D, porque tengo 4 elementos, A, B, C, D. Pero si esto fuera de grado 4, un grado más, en el medio tendría un término más, entonces este último tendría que poner la letra E.
Entonces, el primer elemento siempre es A porque es el primero, ahí se respeta, pero el último depende del grado del polinomio, para nombrarlo. Los intermedios, el B y el C, lo que valen -2, el negro y el 8, no los escribimos porque no forman parte del algoritmo, pero están ahí. Entonces yo tengo que respetar el orden, por eso pongo la A y la D. Le había dicho algo en la pantalla anterior. Si yo quería hacer regla de Ruffini, que también me permite para factorizar, así como para ir para factorizar, yo me tengo que asegurar que el resto de 0, entonces puedo empezar a escribir la ecuación factorizada. Para saber que el resto da 0, hay un teorema, se llama teorema del resto, que me dice, el número que vos crees que sea raíz, lo reemplazás en las x del polinomio, y si todo eso da 0, ese número es raíz, y si no da 0, ese número no es raíz. Ahora, ¿cuántos números tendré yo para pensar y reemplazar en la x? 3. 3 son lo que como máximo van a verificar. Pero para probar, Muchos no. infinito. Los divisores de 8. Bueno, pero en un principio tendría infinitos. Tengo infinitos claro. números reales para reemplazar. Por eso aparece un tercer teorema, que se llama teorema de Gauss, que es el que me reduce esos números para probar. Me da menos valores, me reduce el tiempo. Empieza a descartar por lo menos algunos que no van a verificar. Entonces, cuando vamos a factorizar polinomio, el primer paso es aplicar teorema de Gauss. Para aplicar teorema de Gauss, lo primero que voy a buscar yo son los divisores enteros. Eso quiere decir que voy a buscar divisores sin coma, positivos o negativos, del término independiente. El término independiente es 8. O sea, ¿qué números, ya sean positivo o negativo, dividen al 8 de forma exacta? Más menos 1. Más menos 4. Y más menos 8. Claro, y el mismo. ¿Los demás entienden lo que escribimos? Sí, ¿serían todos los divisores? Todos los divisores y enteros. Por eso ponemos el positivo y el negativo. Ahora voy a hacer algo parecido con los divisores naturales del coeficiente principal. Lo pongo con iniciales. O sea, ¿qué números naturales, solo positivos, dividen de forma exacta al -2? 1 y 2. 1 y 2. El teorema de Gauss, usando esos elementos que encontré en rojo y en azul, me devuelve lo que se llaman posibles raíces. O sea, no me dice que los números que yo voy a tener son exactamente raíces. Lo que hace es reducirme la cantidad de números para probar. Esas posibles raíces salen de las combinaciones, en el orden en el cual lo escribí yo, en la pantalla, de dividir cada uno de los divisores que están en azul con respecto a los divisores que están en rojo. Entonces yo tendría que hacer -1, que está en azul, dividido 1. 1 dividido 1, y así hasta llegar al 8. Después tendría que hacer -1 dividido 2, 1 dividido 2, hasta llegar al 8. Prueba y error. No, esas son todas las posibles combinaciones. Son todos los números que me devuelve el teorema de Gauss para probar después. Después sí va a ser prueba y error. En un principio esa es la forma de obtener las posibles raíces. Es dividir cada uno de estos elementos en azul con los elementos que están en rojo. Por eso es que yo lo escribí de esta forma. Yo primero escribí en azul los divisores del término independiente y abajo el coeficiente principal. Aunque si yo leo el polinomio, fíjense que aparece primero el rojo y después el azul. Pero es como para ayudar a la vista, es los números que están arriba dividido los números que están abajo. ¿Qué va a pasar acá? Se van a empezar a repetir los números. Entonces lo que se repiten, no los copiamos de vuelta. La primera posible raíz sería el resultado de dividir el primer -1 con el 1 que está en rojo.
pero yo siempre que divido por 1, ¿no me queda el mismo número? O sea, cualquier número que yo dividí acá arriba, por 1, me da el mismo. O sea que yo podría todo esto copiar y pegar acá. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ahora tendría que hacer exactamente lo mismo con todos esos números que están en azul, los de arriba, y dividirlos por 2. Pero solamente voy a copiar los que son diferentes. Los que se repiten no los copio de vuelta. Entonces sería menos 1 dividido 2 menos 1 medio. 1 dividido 2, 1 medio positivo. Siempre vienen de pareja, el positivo y el negativo. Después sería menos 2 dividido 2 me da menos 1. No lo copio, ¿no? Porque es el primero que obtuve. 2 positivo dividido 2 me da 1. No lo copio. Después vienen el menos 4 y el 4. Cuando los divido por 2, me da menos 2 y 2. Sí, solamente están a esos. No los copio, ¿no? Y cuando hago el No. par menos 8, 8, y los divido, Menos 4 de 4. ¿los copio? No. No. Profe, No. ¿salió Acá recién me quedaría. un aviso que la clase termina en 15 minutos? Sí, ahora cuando nos corte, que nos eche, les paso de vuelta el enlace. Las reuniones son limitadas. Sí, nos das una hora a diferencia de Teams. Por eso que yo usaba siempre Teams. ¿Hay alguien que no esté en el grupo acá, en clase? Para que lo pasen en plataforma, sino directamente lo paso en el grupo cuando se corte. Sí, Yo no estoy. Pásalo al grupo. Bueno, lo paso en los dos entonces, si hay gente que no está en el grupo. Gracias. Bueno, acá tengo las posibles raíces. ¿Qué utilidad tiene el teorema de Gauss? Que ahora no voy a probar con los infinitos números reales, sino me voy a limitar a probar con estos números que están acá. El segundo paso, que es probar, se llama teorema del resto. El teorema del resto me dice, si evaluás el polinomio que querés factorizar, que es p, en el valor que considerás que es raíz, no sé, por ejemplo, con 1, y el resultado da 0, ese resultado es el resto de la división que hicimos con Ruffini. Entonces, si eso da 0, verifica, y si no da 0, tengo que probar con otro número. Profe, consulta. No llegué a ver dónde salió el menos 1 medio y el 1 medio. De dividir acá el menos 1 y el 1 que está en el azul con respecto al 2. Ah, ok, listo. Gracias. No, de nada. Después seguimos dividiendo los demás, pero como repetían los resultados anteriores, repetía esta parte de acá, no los copiamos. Bueno, ¿y ven lo que estoy haciendo ahora? Yo estoy evaluando el polinomio que está a la izquierda y en cada x estoy reemplazando el número que considero o que tengo fe que va a ser raíz. ¿Puede ser que dé 12 esto? ¿Hice bien la cuenta? Sí, 12. Bueno, por todo lo que hablé hasta acá, ese 12, no importa si es 12 o menos 14 o el número que dé, como es diferente a 0, la conclusión es que x igual a 1 no es raíz. Tendría que seguir probando. Lo bueno, o lo único bueno de esto, es que todo esto que yo hice acá, por cuestión de tiempo, más que todo en el examen, porque ahora lo pueden hacer tranquilo, yo lo puedo hacer en la calculadora. Eso que escribí en pantalla lo hago en calculadora. Si el resultado me da 0, yo ahí pierdo tiempo, lo escribo en la hoja, porque la conclusión sería que ese número sí es raíz. Y ahí sigo el proceso que le voy a mostrar. Si ese no da 0, ni lo escribo, borro en la calculadora y pruebo con el siguiente.
Entonces es más sencillo ir probando con teorema del resto que ya directamente largarme y hacer Ruffini y esperar que al final dé 0. Porque ahí sí o sí lo tengo que escribir. No lo puedo hacer en calculadora lo de Ruffini. Esto sí. Esa sería la ventaja de hacer teorema del resto. Yo voy a probar con el -1 ahora. Solamente por comodidad, porque yo acá puedo agregar el menos en lo que escribí. Porque puedo copiar y pegar. Si no, ustedes pueden seguir con el número que quieran. Ese número es raíz, profe. Ese da 0. Perfecto. Entonces acá la conclusión es que x igual a -1 es raíz. Bueno, primer paso, teorema de Gauss. Segundo paso, teorema del resto. Gauss me sirve para reducir los números a analizar, para después reemplazar el resto. Yo ya encontré una raíz en el teorema del resto, o sea que con esto voy a hacer el próximo paso. Después cuando vayan a la guía van a ver que tienen variedad de ejercicios que van a hacer algunos con método diferente, pero es lo que se va a basar la clase que viene, en ver las excepciones a lo que estamos haciendo acá. Así nos queda todo el panorama, o todos los casos que nos pueden llegar a tomar. Pero esto sería como la receta de cocina general para cualquier ejercicio. Pues, primero, me queda 16. Me dio 16 también. A mí me dio ¿Me consultaron algo o no? ¿Me habían preguntado algo? Si no, sigo. A mí me dio 16. ¿Cómo, perdón? Ah, no, sí, da 0, da 0. Me olvidé poner el 8 por -1. Ah, ok. Disculpe, profe. No, no. Bueno, ahora sí. Tercer paso es la regla de Ruffini, que es la que me sirve para factorizar. Me voy a copiar de acá. Además, ya que tengo evaluado el polinomio, yo sé que los numeritos que había escrito al lado de los paréntesis serán los coeficientes. El primer paso en la regla de Ruffini era escribir el polinomio ordenado y completo. Ya lo tengo ordenado y completo, o sea que directamente copio los coeficientes. -2 para x cubo. -2 para x cuadrado. 8 para x. Y 8 término independiente. Hago la tablita. Siempre la operación entre el número que obtengo y el de arriba es una suma. Por regla de signo puedo restar. Y en la parte izquierda tengo que copiar para factorización, a diferencia de división, siempre el número que encuentre que es raíz. Que en este caso, por lo que hicimos, ¿cuál será? -1. -1. Ojo, porque cuando yo lo encuentro como raíz, voy a copiar exactamente el mismo número. No es lo mismo que en la otra pantalla cuando lo habíamos extraído del factor del x. Claro, pero invertís. Ahí cambia el signo. Si recuerdan siempre, apóyense siempre en lo que es la ecuación de la parábola, que teníamos que cambiar el signo. Yo en la parábola, cuando hacía resolvente, me daba el número verdadero, el que estaba en el eje X donde cortaba. Cuando escribía la ecuación factorizada como es X menos, siempre se cambiaba. ¿Recuerdan lo que hice en la pantalla anterior? Bajo el -2. La Después primera. te queda -1 por -2, 2. Bien. Siempre, no importa cuál sea el polinomio o para qué use la regla de Ruffini, el coeficiente principal baja directamente. Y después te queda 0. Bueno, y si lo hago paso por paso, sería multiplicar cruzado, -1 por 2. Pero te quedaría, como te queda 0, te van a quedar 0 todas las demás. Puedes hacer -1 por 0, -1 por 0. Ah, no, perdón, porque sumás con el 8. Por ahí me equivoco yo en el signo. Acá sí está viendo a 0, porque me queda -1 por -2, 2. Cuando sumo el de arriba, me queda 0.
Por menos 1, sí, da 0, pero cuando Claro, sumo el 8 de lo sumas arriba, con 8, después con menos 1 y te queda menos 8 y 8 menos 8 es 0. claro, acá me queda menos 8. Bueno, lo único bueno de este proceso, para alentarlos un poquito, es que se autoverifica, ¿no? Acá abajo me tiene que dar 0, porque yo usé el número que en teorema del resto me daba resto 0. Este 0 que está acá tiene que ser el 0 que yo marqué en violeta. Eso quiere decir que si yo soy renegado y no quería hacer Gauss, y no quería hacer teorema del resto porque no lo pide el examen, si lo pide lo tengo que hacer, y yo directamente probaba con el 1 positivo, acá en vez de poner menos 1, en Ruffini ponía el 1, este número en violeta, el último, yo puedo saber qué número iba a ser. 12. Iba a ser el 12. Entonces ahí me daba cuenta que no era raíz. Pero me tenía que invertir todo el tiempo de hacer Ruffini y después probar con otro y probar con otro, cuando en realidad con teorema del resto lo hago tocando teclas en la calculadora hasta que uno de los números verifique. Y ese es el que voy a copiar. Bueno, esto que está ahí es el resto. Este resto de acá es el mismo que está acá. Conjunto nos quedaría 0x, ¿no? 0x, exacto. O sea, el término interno vale 0, el coeficiente. Como siempre, para factorizar, lo que yo voy a hacer es buscar un número para que el resto dé 0. Siempre la regla de Ruffini me va a permitir empezar a escribir el polinomio factorizado. No está totalmente factorizado, por ahora está parcialmente factorizado. Yo este polinomio p de x lo puedo escribir como el factor que viene de la raíz, como la raíz es menos 1 y el factor siempre se escribe x menos el número, me queda x más 1. Sí. Por el cociente. Esto viene de la verificación que hicimos la clase pasada. El cociente va a ser menos 2x al cuadrado, más 0 por x, que no se escribe, más 8. Ahora, esto está parcialmente factorizado. En el caso que sea favorable y que yo pueda encontrar las otras raíces porque no son complejas, ¿cuántas raíces me faltan encontrar? 2. 2. Yo podría repetir todo el proceso. Así como probé con menos 1, podría, por ejemplo, probar con otro número de lo que tengo arriba que no se ven del teorema de Gauss y hacer otra vez Ruffini con lo que me quedó acá, con menos 2x cuadrado más 8. Y así podría seguir probando a ver si encuentro otras raíces. Esa sería una opción. Otra opción, con esto. ¿No es más fácil hacer cuadrática ahí? La Sí, resolvente. la conclusión. Pero otra opción que yo puedo usar con todas estas posibles raíces es seguir probando con la calculadora con todos los números y yo me voy a detener cuando encuentre 3 raíces, o sea, 3 números diferentes que den resto 0, o sea, que den resultado 0. Entonces una opción es seguir probando con Ruffini, otra, seguir probando con las raíces que me faltan para que den 0, pero eso tiene una limitación, el probar eso. Por eso es que siempre es aconsejable hacer la cuadrática acá. Pero tenemos que justificar. Estos números que están acá, por el formato que tienen, pertenecen a qué conjunto numérico que vimos, de todos los que vimos en los pasos de las clases. ¿Cuál es el conjunto más grande que se puede ver? ¿Los racionales? ¿Los racionales? Porque No. provienen Real. de la Reales. división. ¿Pueden ser reales? Yo podría obtener, por ejemplo, el número pi, la raíz de 2. Pienso que no. No, porque racionales. es la división entre un número que como mucho es negativo, que es el que está en azul, arriba, el entero, con un número natural. Esa es la definición de números racionales o de fracciones. O sea que el teorema de Gauss me sirve solamente si la curva corta el eje X en un valor que está representado por un número racional. O sea, cuando la raíz es una fracción. Si es un número real, raíz de 2, raíz de 3, el número pi, el teorema de Gauss falla. No hay forma de que yo obtenga con esa división un número real. Entonces, si las raíces son complejas o son reales, irracionales, digamos, que no se pueden expresar como fracción, el teorema de Gauss no me va a servir. Yo voy a probar con todos estos números
y no voy a encontrar las otras raíces. Ahora, cuando yo aplico la resolvente a lo que me sobra, a menos 2x² más 8, la resolvente en su formato tiene una raíz. Bueno, esa raíz me va a devolver esas raíces irracionales que no puedo obtener con Gauss. Entonces, para ver un método general que nos sirva para cualquier ejercicio, que ustedes con la práctica buscarán el camino que consideren mejor, pero una regla general es empezar con Gauss para reducir el rango de números a probar. ¿Para probar con qué? Con el segundo paso, que es teorema del resto. El número que me verifique lo uso en Ruffini para escribir, aunque sea el polinomio un poquito más factorizado. Y ahora voy a terminar factorizando con ecuación resolvente la parte que no está factorizada. O sea que solamente voy a aplicar resolvente a lo que voy a subrayar acá, a menos 2x² más 8. ¿Por qué? Porque la resolvente me va a decir si esas raíces son complejas, por ejemplo, porque si lo que está dentro de la raíz es negativo, hasta me dice que son complejas, o si son irracionales, que con el teorema de Gauss no puedo. Ese sería el cuarto paso, acá. Yo sé que hablé mucho, pero la clase que viene lo vamos a volver a repasar con los otros ejemplos. Vamos a aplicar ecuación resolvente. Las dos raíces restantes son menos 2 y 2. Buenísimo. Si algo viene el grupo, ahora cuando se unen los chicos lo copiamos. La pantalla se compartió, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como ya tenemos la resolvente hecha, después la pueden verificar a mano. Lo primero que voy a hacer acá es escribir el procedimiento, nada más. Pueden hacer uso de la calculadora, está bueno, pero recuerden que en el parcial, como es lo que se evalúa, ustedes lo van a poder verificar con calculadora, pero tienen que estar todo el desarrollo de la resolvente en el parcial. Después la usan si quieren para verificar o para predecir el principio, pero si no está el desarrollo, le van a poner mal el ejercicio. Pero sí está bueno para verificar. Ahora, en un futuro sí, la vamos a usar directamente con calculadora a la resolvente. El primer paso para poder aplicar la resolvente es definir los coeficientes. Como siempre va a ser de grado 2 esto, yo voy a usar el coeficiente A, B y C. Entonces yo puedo decir, mirando lo que está subrayado en naranja, A vale menos 2, B vale 0 y C vale 8. Pero tengo un problema. En el polinomio original, el coeficiente A siempre verifica porque es el que empieza a bajar sin ninguna modificación. Fíjense que en Ruffini bajó directamente y forma parte del nuevo polinomio de grado menor. Pero estos coeficientes, el B y el C, en el original no valían 0 y 8. Son estos que están acá, al lado de los paréntesis. El B valía menos 2 y el C valía 8 en ese polinomio de grado 3. Si yo lo dejo escrito así, no soy coherente con lo que vengo desarrollando, porque al principio vale una cosa, el coeficiente, y acá digo que vale otra cosa. Tengo que usar letras nuevas. Pasa que si yo cambio las letras, la ecuación resolvente se me complica, porque ya la recordamos de memoria. ¿Me siguen con lo que digo? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces Sí. lo único que vamos a hacer es poner un apóstrofe. Vamos a llamarlo A', B' y C'. Entonces ahí nadie nos puede decir nada que estamos cambiando las variables originales. Como es la misma letra base, es A, B y C, yo lo voy a reemplazar directamente en la resolvente después. Y no me voy a enredar con letras nuevas qué lugar ocupan en la ecuación resolvente. Voy a escribir la expresión genérica y ya ponemos resultados porque lo hizo el compañero. La ecuación resolvente me daba dos resultados. Yo en su momento lo escribía como x 1,2. Bueno, en este ejercicio no puedo poner 1,2. ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque la Porque son primera tres. raíz ya está. Yo ya tengo la primera raíz, que es la que encontramos con teorema del resto. Por orden, esa sería x1. Entonces la resolvente me va a dar x2 y x3. Entonces voy a poner x2,3. Como la hicimos varias veces, yo voy a escribir la expresión con los números reemplazados ya. La expresión era menos b, o sea, sería menos 0, que si quieren no lo escriben, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 0 al cuadrado,
menos 4, por A que vale menos 2, por C que vale 8, y todo esto dividido 2 por A, o sea, 2 por menos 2. Bueno, si resuelvo radicando, y después divido y uso el signo más y el signo menos, me quedan las dos raíces que acaban de mencionar. ¿Cuánto eran las raíces? 2 positivo y 2 2 y negativo. menos 2. Bien, 2 y menos 2. Y ahora sí, yo lo voy a recuadrar. Tengo las 3 raíces definidas, que son las que voy a marcar en marrón. La otra raíz está acá. Con esas 3 raíces, yo puedo escribir ahora sí la ecuación totalmente factorizada del polinomio. Porque lo que hice recién es factorizar esta parte que me faltaba. Este proceso es acumulativo, quiere decir que ahora cuando yo voy a escribir la ecuación factorizada, no me tengo que olvidar de este factor. Pues yo factoricé el segundo solamente, pero ya tenía el primero multiplicando. Entonces ahora el último paso es escribir la ecuación factorizada. Profe, la raíz de la ecuación que hay de menos 4 por menos 2 por 8 ¿no es 16? ¿O no? Ah, no, disculpe, no dije nada. Me olvidé que estaba multiplicando. Claro, esto acá Perdón. da 64, la raíz da 8 y dividido 4 da 2 y menos 2 por los signos que están acá adelante, por el más menos. Sí, disculpe. No, está bien. Entonces yo tenía arriba el factor x más 1, porque una raíz era menos 1. Ahora el siguiente factor en orden sería x menos la segunda raíz, que es 2, y x menos la tercera, pero como es menos, con menos hace más. Y me falta algo importante, que siempre se lo olvidan en el examen. El menos 2. El coeficiente principal, ¿sí? Porque yo cuando aplico ecuación resolvente, a diferencia de Ruffini, el coeficiente principal lo pierdo. En Ruffini siempre bajaba, entonces siempre lo tenía al principio. Acá no. Entonces una vez que escribo la ecuación totalmente factorizada, comienzo con el coeficiente principal, que valía menos 2. Profe, ¿Sí? el coeficiente principal que se coloca en la ecuación factorizada es el coeficiente principal de la ecuación original o después de aplicarle a Ruffini. Es el mismo, porque fíjate que acá, en la elipse roja, baja sin hacer ninguna operación. O sea que ese es el menos 2 original, que cuando pasa a ser de grado 2 sigue siendo el mismo número. Entiendo. Pero, profe, multiplicamos el coeficiente principal por todas las raíces. Sí, cuando yo escribo la ecuación totalmente factorizada, yo solamente estoy tomando en cuenta las raíces. Entonces pongo siempre x menos la raíz por x menos la raíz y tengo que completarlo con el coeficiente principal. Al final de todo, fíjense que acá en el paso intermedio, cuando yo apliqué Ruffini, no lo hice porque lo tenía acá el coeficiente principal. Si yo hago Ruffini, no lo pierdo. Por lo que dije, baja sin hacer ninguna operación. Ya forma parte del próximo polinomio de un grado menor en Ruffini. Cuando yo hago resolvente, queda metido adentro de la resolvente y se perdió, porque solamente me da las raíces. Le hago una consulta. ¿Sí? Cuando hacemos la ecuación factorizada, ¿no estaría faltando el cociente de ambas partes? Del x menos 2 y x más 2. No, porque en realidad lo que yo estoy haciendo ahí, la forma más sencilla de verlo, es factorizar esta parte. Esta parte que está en naranja, escribirla como un producto de dos factores, que si yo lo resuelvo, me da el mismo resultado de arriba. Ese producto sería esta parte de acá, lo que yo puse en rojo arriba, multiplicado por el coeficiente principal. Esto que está ahí representa la parte naranja arriba. O
Solo que el coeficiente principal se pone siempre primero por uso y costumbre. Arranco con un número real. Perfecto, gracias. Bueno, Profe, sí. acá justo nos quedaron las dos raíces opuestas. Pero si, por ejemplo, yo tengo x2, que es 2, cuando lo paso a la ecuación factorizada es x menos 2. Claro, siempre termina cambiando el signo porque siempre la ecuación factorizada es x menos el número que vos tengas como raíz. Si el número es menos 4, por ejemplo, no ponés menos 4 acá, sino que aplicás regla de signo, Claro. menos con menos se hace más, y ahí pones el 4 en ese hipotético caso. Ok, gracias. Bueno. ¿Qué hubiera pasado? Ya con esto cerramos. Si acá en vez de darme un 2, por ejemplo, me daba un menos 1. Yo lo escribo arriba y después lo borramos. Este menos 1 ya lo tenía arriba, ¿no? Yo venía acá y acá me quedaba también x más 1. Pero yo la respuesta siempre la tengo que dar lo más condensado posible. Entonces, ¿vale la pena exponer un paréntesis por otro que es exactamente igual? No. No, se pone al cuadrado. Lo Lo elevo pondría al cuadrado. al cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado que aparecería sería un solo paréntesis al cuadrado por x más 2, en eso lo acabo de inventar. Ese 2 que aparece arriba sería la cantidad de veces que se repite la raíz. En este caso, como era el primero, para ver lo que es el procedimiento, todas las raíces se repiten una vez. Son todas raíces simples. Yo tengo un coeficiente acá, un exponente, no coeficiente. Es un 1 en todos los casos, que no se escribe. Entonces me está diciendo, cada raíz se repite solamente una vez. Eso me sirve en un futuro para graficar, por eso lo tenemos que extraer acá, aunque parezca que va a quedar descolocado. Porque en un futuro, si la cantidad de veces que se repite una raíz es par, yo sé que la curva rebota para hacer la gráfica. Si es impar, la curva corta el eje X y pasa para el otro lado. Entonces, por eso tenemos que aprenderlo ahora. Esta parte está conectada con la parte de factorización. Se llama orden de multiplicidad. Pero es solamente indicar la cantidad de veces que se repite cada raíz, y eso yo lo voy a extraer del exponente de la ecuación factorizada o del desarrollo. Yo arriba no se ve, pero obtuve que una raíz era menos 1. Acá obtuve que una raíz es 2 y que la otra es menos 2. En el proceso, las tres raíces las obtuve una sola vez a cada una. Entonces, el orden de multiplicidad es 1 para cada una de las raíces. Nosotros lo vamos a resumir en el examen, vamos a poner las iniciales. Va a ser orden de multiplicidad y lo voy a hacer en el orden que hicimos el ejercicio. Primero obtuvimos la raíz que era menos 1. Entonces, entre paréntesis, pongo la raíz de la cual estoy hablando. Se había repetido una vez. Y eso está escondido acá en el exponente de x más 1. Después, la siguiente raíz, en el orden acá, x2, es 2 positivo. Y también apareció una vez. Y la última es menos 2 y también apareció una vez. ¿Entienden esto que escribí acá? Sí. ¿Sí? Si lo comparo con la ecuación factorizada, obviamente el número cambia de signo, porque la ecuación factorizada, por lo que dijimos, siempre es x menos el número. Por eso acá es menos 1 cuando usted acá ven x más 1. Siempre se pone la raíz real, el número verdadero, donde la curva cortaría el eje x. Si yo a estos valores que obtuve los sumo, ¿cuánto me da el resultado? 3. ¿Y qué será ese 3 del principio? Había aparecido 3. La cantidad de raíces. Exacto. El grado. Es el grado. El grado de monomio más alto. Bien, el grado del monomio mayor, que termina siendo el grado del polinomio, que en la parte gráfica que nosotros no hacemos sería la cantidad de veces que la curva corta el eje X, que se llaman raíces. Que a la vez es de donde sale menos 2 que ponemos al principio en la ecuación factorizada. Claro, porque yo para identificar ese menos 2 en rojo es el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado o al monomio mayor.
Es por culpa del 3, que es el más grande. Esta cuenta que yo escribí en gris se va a cumplir siempre y cuando las raíces no sean complejas. Porque dijimos que por simplicidad nosotros, si la raíz es compleja, que es lo que vamos a ver la clase que viene, nosotros no vamos a seguir factorizando. O sea, en realidad yo la clase que viene le voy a enseñar cómo escribirlo factorizado con complejo y cómo dejarlo en números reales. En este parcial ustedes pueden elegir, o lo dejan de una forma o de la otra. Si yo cuando obtengo una raíz compleja no la considero raíz en sí, porque vieron que cuando teníamos raíces complejas en las parábolas, nos representaba un número en el eje X, en realidad no cortaba el eje X. Esta suma no me va a dar el grado del polinomio, me va a dar un menor, porque hay raíces complejas que no voy a considerar. Ahora, si yo siempre trabajo en el conjunto más grande, como dije al principio, en los números complejos, la suma siempre va a dar el grado del polinomio. Pero creo que para arrancar la parte de factorización, ya todo lo que hicimos un montón, porque es un proceso largo. Lo que nos conviene es que prueben con algún ejercicio de la guía, y la clase que viene, antes de ver las excepciones, resolvemos alguno que les haya complicado en un principio. Y después vemos los casos especiales. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda? No, está bien. Yo tengo una duda, profe. Sí, decime. En el grupo había preguntado a un chico de un ejercicio que ponía con X desigual a 2, no sé si te acordás. Claro, eso es con respecto a lo que mostré en la primera pantalla. A ver si me aparece acá. Es con respecto a esta condición. Ajá. Como el divisor tiene que ser diferente a 0, me obliga, en este ejemplo que yo escribí, a que la X no valga 2, porque lo anula y no se puede hacer la división. En este tema, y por esta semana, nosotros solamente lo vamos a tomar como una condición que escribe el ejercicio, para que quede válido, para que quede bien escrito. La clase que viene vamos a aprender a escribirlo nosotros, porque siempre que trae una complicación algebraica, nosotros la tenemos que predecir. Pero eso lo vamos a aprender la clase que viene. Es una Pero ahora, aclaración, digamos. ¿cómo? Es una aclaración. Es una aclaración para decirte, ¿qué número me dijiste que era? ¿Qué decía? ¿Menos 2? 2. 2. Bueno, justo acá, el mismo acá. Entonces, lo que está diciendo en ese ejercicio es que vos podés hacer la división siempre y cuando no consideres el valor de 2, porque ahí no podés dividir, porque hace 0 el elemento que está dividiendo, que sería el Ok. divisor. Es solo una aclaración. Nosotros con eso no vamos a ver ninguna aplicación esta clase. La clase que viene aprendemos a escribirlo. O sea, ese Pero se puede ejercicio hacer la división normal. Se taparon entre los dos y no lo escuché. Perdón, si me repiten. Se puede hacer la división común, profe, o sea, por más que tenga el dado de X es menos, no es igual a 2. ¿Se puede hacer la división normal? ¿Vos decís si en vez de hacer Ruffini, si yo puedo hacer el algoritmo de la división? Sí, por ejemplo, en el ejercicio 6, yo fui la que preguntó sobre ese dato. Ah, no, sí, se hace la división normal, solamente está diciendo que si eso forma parte de una interpretación física, o esos valores de X vienen, no sé, de una práctica de laboratorio, si a vos te da 2, ese valor lo tenés que excluir, porque algebraicamente no se puede hacer la operación, porque estarías dividiendo por el polinomio nulo, por 0. Es solamente para eso la aclaración, para decirte que nunca vas a poder usar el X2. El resto de los números reales sí lo puedo usar. Ah, entonces tranquilamente puedo usar hacer el ejercicio 6, donde me decía del X, o sea, no lo omito. No, es solamente una aclaración. En Listo, realidad, listo. para nosotros, para hacer todo lo que hicimos ahora, no cambia nada. Listo. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces si les parece bien, hacemos eso. Aunque sea, hagan un ejercicio de factorización para el jueves. Si se les complica, lo vemos en pantalla y después les muestro los casos especiales. Bueno, nos vemos. Bueno, chicos, los dejo libre. Nos Nos vemos el vemos. jueves. Gracias. Nos vemos. Chau. Profe, tengo una consulta con un ejercicio. Sí, Nahuel, decime.
Hay un ejercicio de la actividad 3, unidad 5, que dice lo siguiente. Una empresa calcula el valor actual, entre comillas la B corta, de una maquinaria o una máquina expresada en miles de pesos. Después de T años de uso con la ecuación B corta igual a 50 menos 1,8T. Sí. Y punto es el ejercicio número 23 si lo quiere buscar. Así no leo todo el ejercicio. Bueno, a lo que. Lo pongo en pantalla. Mi consulta es la siguiente. Sí, ahí lo puse en pantalla. Dentro de la consulta hay varias preguntas. Una de ellas dice, ¿cuánto vale la máquina nueva? Lo cual tendría que reemplazar la T por 0, porque sería... Sí. Reemplazarlo por 0, que sería 0 años. Exacto. Y, claro, y la otra sería, ¿en qué año no va a valer nada? Tendría que igualar toda la ecuación a 0 para saber cuántos años tiene que pasar para que el valor sea 0. Claro, exacto. Y en la última parte que dice, si la máquina o si otra máquina se compra en el 2005, vale 35.000 pesos y se amortiza en 15 años. ¿A qué se refiere con amortiza? Que en 15 años el valor va a ser nulo. O sea que va a valer 0. Dale. Y una última pregunta. Al Sí. final, ¿cómo expresaría analítica y gráficamente su valor actual? Yo lo interpreto como que es una ecuación de primer grado. Tendría que copiarlo de la manera explícita e implícita o cómo lo tendría que escribir. Claro, analítica quiere decir que tenés que escribir una ecuación. De las que tienen interpretación gráfica para nosotros son dos, para la segmental a la explícita, pero para la recta, en este caso es más fácil la explícita. Sería algo similar a lo que tenemos acá arriba. Solo que tenés que poner otra letra porque ya la B corta está reservada para la primera máquina, para que quede coherente. Le pones otra letra que vos quieras. Dale, perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada.